hermanos, Dios les bendiga. Una vez más con ustedes poder compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé su palabra, hermanos. Padre bendito, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí nuevamente, Señor. Por la oportunidad que le das a cada uno de mis hermanos de poder recibir tu palabra, por la oportunidad que me das a mí, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, con cada uno de ellos, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, llegue a cada vida. Perdona nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Danos una oportunidad de hacer las cosas cada día mejor, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad y por cada ministro, Señor, que va a ministrar tu palabra en este día, Señor, que va a predicar tu palabra, Señor. Oramos por nuestro pastor Agustín, Señor, por su familia, por su esposa, Señor. Te pedimos que seas tú obrando poderosamente en su vida, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad, Señor, trayendo restauración, Señor, a su salud, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Así oramos por cada ministro, oramos por nuestras coberturas, Señor, que tú has puesto en este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder apreciar, Señor, a poder recibir, Señor, toda esa enseñanza, Señor, que viene de parte tuya, Señor, a través de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén y amén, bendito Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Qué importancia, hermanos, que nos dan de poder compartir, ahora sí que abrir este tema, hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes ha preparado su mensaje, hermanos, y pues van a ser de mucha bendición. Cada uno de mis hermanos que va a exponer hoy la palabra, hermanos, va a ser de mucha bendición para cada uno. Necesitamos nosotros volver a motivar, a incentivar, a ministrar cada vida y también nuestras vidas, hermanos, para que nosotros podamos recibir y podamos ayudar y podamos bendecir a otros, hermanos. Fíjese que el tema de hoy, hermanos, pues es el tema que se nos dio como rema, hermanos, es la voz de mi amado, la voz de mi amado. Y aquí hay muchas cosas importantes, hermano. Podemos darnos cuenta, hermano, a través de la escritura. Cuando nosotros buscamos la palabra voz, podemos ver muchas cosas, hermano, muy especiales, hermano. Y yo sé que esto lo podríamos jalar a un tema profético, hermanos, a un tema donde por ejemplo, si metiéramos un poquito la Biblia en el libro de Cantares, habla de la voz del amado y todo eso, hermanos. Pero nosotros debemos de entender, hermano, que para poder escuchar esa voz de nuestro amado, hemos estado preparándonos, hermano. Hemos estado recibiendo, hemos estado aprendiendo cada día, hermano, a través de los mensajes, a través de la palabra, hermanos, la forma en que Dios nos habla, cómo Dios prepara a su iglesia. Me llama mucho la atención y me gusta mucho leer el libro de Efesios, capítulo 4, cuando nos habla, hermano, que dejó Dios autoridades espirituales para poder formar, enseñar al pueblo, capacitar al pueblo para que pueda tener un desarrollo espiritual. Entonces, a través de toda la enseñanza que nosotros hemos recibido, hermano, gracias a Dios por los que nos han enseñado y gracias a Dios por los que hemos puesto atención o los que han puesto atención, hermanos, pues cada día, hermano, en ese contacto espiritual, en ese contacto de palabras, en ese contacto, recuerden, hermano, que las palabras son espíritu y son vida. Eso fue lo que Jesús le dijo, lo que Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando él empezó a hablar en el libro de Juan, capítulo 6, hermano, y empezó a hablar de que él era el pan y que tenía que ser comido, hermanos, y dice que mucha gente le dio la espalda. De repente Pedro, hermano, Jesús se voltea a ver a sus discípulos y le preguntan, ¿ustedes también se quieren ir? Y lo primero que le dice Pedro, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida? Lo que Pedro estaba diciendo es,
solamente tus palabras producen algo en mí. Tus palabras, o sea, Pedro distinguía la voz, distinguía. Y fíjese qué tremendo es, hermano, que llega el momento en que muchas veces, hermano, como que esa es la importancia de que no dejemos de distinguir la voz de Dios, ni la voz de nuestro amado, ni la voz de nuestro Señor, ni la voz de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque cuando empieza a llegar una frialdad espiritual, o cuando empieza a llegar una frialdad, lo primero que viene es eso, hermano, como que se empiezan a perder los sentidos. Y uno de los sentidos que se empieza a perder, aparte del sentido de la vista, aparte del sentido del olfato, aparte del sentido, hermano, del tacto, aparte del sentido, es el auditivo, que dejamos de conocer la voz, de distinguir esa voz espiritual, hermano. Eso lo puedo decir, hermano, porque eso fue lo que le pasó a los discípulos cuando iban camino a Emaús. Recuerden, hermano, que la palabra Emaús significa aguas tibias. Eso quiere decir, hermano, que ellos iban camino a la tibieza, a una tibieza espiritual. Eso fue después de que murió nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él resucita, dice que se les aparece camino a Emaús, hermano. Pero Él les empezó a hablar la palabra, y la palabra, y la palabra. Pero ellos no distinguían ya la voz. Entonces puede llegar un problema espiritual, hermano, en que podemos empezar a perder el sentido auditivo, donde nosotros, hermano, ya no reconozcamos la voz de nuestro amado, y perdamos ese rumbo espiritual. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque esto es importante, hermano. Esto es sumamente importante. Entonces, mire, cuando nosotros, yo aquí le anotaba, pero yo creo que no van a ir tanto las anotaciones, porque yo le anotaba la importancia de la voz en la comunicación entre nosotros, el poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, el que Dios empezó a crear, hermano, para poder tener comunicación con sus criaturas, hermano. Vamos a leer el Salmo 29, nada más para ir introduciéndonos a esto, hermano. Salmo 29, ahí habla algo muy especial acerca de eso. Mire, Salmo 29 dice así. El Salmo 29 dice, vamos a leerlo todo completo, hermano. Dice, espérame tantito. Dice, Salmo de David: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Y aquí empieza a hablar, mire, dice, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Fíjese la transformación que viene, quebranta los cedros. Si nosotros lo ponemos en un sentido espiritual, hermano, ¿qué podría representar los cedros? Podría ser tipo altivez, tipo parecido, hermano, como personas altivas, hermano. Entonces, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, desnuda los bosques en su templo. Todo proclama su gloria. Mire, todo ¿qué quiere decir, hermano? Que aún la creación, aún todo lo creado, hermano, todo lo que está alrededor, hermano, a la voz de Dios hace cambios estructurales. Por eso es importante, hermano, que cómo nosotros estamos escuchando esa voz espiritual. ¿Y qué cambios son los que vienen sustanciales, hermano? Viene a realizar en cada uno de nosotros. Porque si nosotros lo analizamos, dice también la Escritura, dice que es el hombre sabio, es el que escuchó su palabra y la puso en práctica. Y dice que es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. O sea,
no solamente es escuchar, sino practicar. Y por eso cuando nosotros vemos este Salmo 29, vemos cambios estructurales a través de la voz de Dios. Y la importancia es que nosotros debemos de estar en constante, ¿cómo le podría yo decir, hermano? Recibiendo, en constante aprendizaje, aprendiendo a distinguir cada día esa voz espiritual, hermanos. Amén. Mire, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Cantares. Vamos a Cantares. En el libro de Cantares, capítulo 2, fíjese ahí vamos a ver un poquito y a ver si me puedo introducir a esto que quiero explicar, hermanos. Capítulo 2, verso 8. Verso 7 dice: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Fíjese, hermano. La voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Cuando nosotros vemos esta parte de Cantares, hermano, me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque la amada distinguía, sabía cuál era la voz de su amado. Y ella sabía, hermano, el tiempo. Porque mire, más abajito dice: mi amado es semejante. Aquí podemos ver, hermano, que lo podía conocer a través de su voz, hermano. Dice: o al cervatillo, dice, él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Si nosotros ponemos estos versos como algo profético, hermano, podemos darnos cuenta, hermano, que la voz de Dios, hermano, al final de los tiempos, solamente se va a manifestar para aquellos que la conocen, que la pueden distinguir. ¿Qué quiere decir? ¿Quién se va a preparar? Los que han sido instruidos en esa voz. ¿Quién se va a preparar, hermano? Los que han conocido a su amado a través de su voz. Lo han distinguido a través de su voz. Por eso dice, mire, mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Entonces, veamos esta situación, hermano. Entonces, cuando nosotros analizamos, hermano, cómo es esa distinción, hermano, de voz, entonces podemos darnos cuenta, hermano, si en verdad nosotros como iglesia vamos a estar preparados para ese encuentro. Si nosotros en realidad sabemos distinguir la voz de nuestro amado, que si nos damos cuenta ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, nuestro Dios está hablando. Nuestro Dios, hermano, está hablándonos, está enseñándonos, está formándonos, hermano, a través de sus palabras. Pero si nosotros no las distinguimos, hermano, no nos vamos a preparar. Si nosotros no distinguimos esa voz, hermano, entonces nosotros no vamos a estar pendientes. Y se nos va a pasar, hermano, el tiempo, y nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, que nunca en ningún momento estuvimos ataviados. Si nosotros analizamos el libro de Apocalipsis, al final del Apocalipsis dice: el espíritu y la novia dicen ven. Cuando dice esa palabra ven, es porque ya lo estoy esperando a mi amado. Ya estoy esperando a que él venga, hermano. Hay un anhelo en mi corazón, hay un deseo. Hay algo especial dentro de mí, hermano, que dice: ¿sabes qué, amado? Ven, amado mío, ven. Te necesito conmigo. Entonces, por eso yo les decía, hermano, mire, entonces un problema del tiempo final que nosotros estamos viviendo va a ser, hermano, aprender a distinguir esa voz, aprender a conocer la voz de nuestro amado. A saber, hermano, quién es el que nos está hablando cada día. A saber cómo nos habla nuestro amado, hermano. Porque muchas veces, hermano, nosotros podemos escuchar otras voces. Y eso hace, hermano,
a que nosotros nos desenfoquemos del propósito final que Dios tiene para nuestra vida. Y fíjese, hermano, yo quiero analizar esto porque vamos a ver esto, hermano. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Déjame buscarlo aquí. Miren lo que dice. Juan capítulo 10, verso 4. Y cuando, vamos a leerlo desde el verso 3, desde el verso 2, aquí desde el verso 2. Mas el que entra por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Y fíjense lo primero que escuchan. No lo miraron. Sino dice, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Fíjese por qué le siguen, hermano. Por la distinción de la voz. Porque distinguen su voz. Porque saben cuál es la voz del pastor. Porque, hermano, muchas veces, si algún problemita tienen las ovejas, hermano, es que son de corta visión. Tal vez la oveja, hermano, tiene una visión no muy amplia. Pero sí tienen un buen sonido, un buen oído, hermano. Y si algo, hermano, algo importante, por eso un trabajo importante del pastor, hermano, es estar poniéndoles aceitito, hermano, en sus orejitas, hermano, para que no se les metan moscas, para que no se les metan animalitos, hermano, que les lastimen su sentido de auditivo. Recuerden, hermano, que nuestro sentido auditivo es muy importante, hermano, aún hasta para poder caminar bien. Si están afectados nuestros oídos, perdemos el equilibrio. Y si nosotros no tenemos un equilibrio espiritual, hermano, entonces vamos a caer constantemente, vamos a estar cometiendo errores constantemente, hermano, porque tal vez nuestro oído está afectado y no aprendemos a escuchar bien la voz de nuestro pastor. Entonces lo primero que tenemos que aprender, hermano, es a distinguir la voz, porque mire, dice que lo primero que hace el portero, hermano, yo cuando lo analizo aquí, hermano, para mí representa al Espíritu Santo. Él es el que abre las puertas de los corazones de las personas, hermano. Él es el que deja entrar la palabra, Él es el que deja entrar, hermano, la bendición. Ahora, hermano, dice que, y las ovejas oyen su voz. Y luego dice, y a sus ovejas las llama por nombre, las saca, o sea que las conoce. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante, y las ovejas le siguen. Pero mira lo que dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, cuando nosotros analizamos este verso, hermano, quiere decir que también hay voces extrañas. Las que han identificado la voz espiritual del amado o del pastor, no la van a seguir porque conocen la voz. Entonces, la importancia en este tiempo, hermano, es de nosotros como creyentes, de nosotros como hijos de Dios, aprender a conocer la voz de nuestro amado. ¿Cuál es la voz más importante en nuestra vida? Recuerden que hay muchas voces, hermano. Recuerden, hermano, mire, hermano, hay tantas voces que están en el mundo espiritual. Hay tantas teorías, tantas ideas, tantos pensamientos, tantas ideologías, hermano, tantas doctrinas, hermano, tantas religiones en este mundo. Pero para nosotros solamente tiene que haber una voz, tiene que haber un amado, tiene que haber un pastor, tiene que haber una sola idea, hermano, espiritual.
para que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente. Fíjese que yo quiero que analicemos. Vamos a otro verso, mire. El libro de Génesis. Vamos a escuchar un poquito de esto, hermano. Vamos a leer un poquito de esto. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y mire cómo hay un juego de voces. Y cómo ese juego de voces, hermano, hace que nosotros, hermano, muchas veces nos desviemos del proyecto principal, del propósito espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano. Y yo siento, hermano, que en este tiempo que nosotros hemos estado tal vez un poco alejados de las congregaciones, hermano, que nos hemos dejado de congregar como lo estábamos llevando por costumbre, ahorita muchos cristianos en este tiempo, hermano, están desviándose y están empezando a escuchar otra voz que no es la voz espiritual que tenemos que escuchar. Mire, espérenme tantito, hermano. Génesis capítulo 3, mire. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo. Aquí vemos una voz espiritual. La primera voz que nosotros vemos, hermano, es la voz de la serpiente. Si nosotros analizamos, hermano, Adán y Eva tenían un propósito espiritual en el huerto. El propósito, hermano, que Dios le había dado a Adán era de que lo cultivara, lo cuidara, hermano, lo protegiera, hermano. Ya nosotros dijimos qué significa cultivar, sembrar, qué significa cuidar, hermano, que ese huerto creciera en lo mejor que pudo haber estado el huerto, hermano. Tenía que proteger todo lo que Dios había puesto ahí. Tenía que proteger, hermano, el proyecto espiritual por el cual Dios puso ese huerto, hermano. Recuerde que el huerto no nada más lo puso porque pues tenía ganas de poner un huerto Dios y se le antojó y puso un huerto. No, había un proyecto espiritual. Y ese proyecto espiritual se lo había delegado a Adán. Y le puso una ayuda idónea como fue Eva, hermano. ¿Para qué? Para que los dos desarrollaran ese proyecto espiritual. Y el proyecto espiritual de Dios para el huerto, hermano, era conquistar, era volver a que a través de ese espacio, hermano, se lograra llenar de la gloria de Dios todo lo demás que se había contaminado anteriormente, hermano. Entonces cuando Dios le da el proyecto a Adán, hermano, le añade una ayuda idónea, le pone sus palabras, hermano, pero fíjese, hermano, el problema fue que empezaron a escuchar otras voces. Y la primera voz, hermano, que quiso hacer desviar, espero que me esté explicando, hermano. La primera voz que quiso desviar o que desvió fue la voz de la serpiente. Por ahí dicen el serpiente, la serpiente, el serpiente. Y luego dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire, hermano, esta palabra dijo, es la palabra, hermano, la palabra amar es una palabra en hebreo que significa permanecer, que significa afirmar, anunciar, o que significa cantar. Fíjese, hermano, significa contar, contestar, convocar, dar, deber, decidir, decir, declarar, desear, determinar, dicho, gozar, hablar. ¿Qué quiere decir? Que la voz de la serpiente empezó a anunciar. La serpiente también trae sus propios anuncios, hermano. Si nosotros ahorita estamos escuchando un anuncio de que nuestro Señor viene, Cristo viene pronto, hermano, la serpiente también va a traer su anuncio. Si por un lado, hermano, escuchamos a la voz de los 5 ministerios hablando, hermano, de que va a venir nuestro Señor Jesucristo, hermano, y que estemos preparados como iglesia, y que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos, hermano, de liberación, son tiempos de que nuestro Dios viene por nosotros. Por otro lado, también la serpiente va a anunciar. Y la serpiente, hermano, tiene una estructura, hermano. Una forma, hermano, tan sutil.
Porque aquí dice, hermano, la serpiente una forma tan astuta, que nosotros tenemos que aprender a desechar esa voz espiritual, hermano. Porque si nosotros no la desechamos, hermano, va empezando a hacer mella, va empezando a afectar. Y mire, yo le voy a decir, pecar, hermano, ¿sabe cuál es el significado de pecar? El significado de pecar, hermano, es errar al blanco. Eso significa pecar, pecado, errar al blanco. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no le pegaste a donde le tenías que pegar, o sea, le fallaste a donde tenías que llegar. Entonces el propósito de Satanás no solamente es que cometamos errores, sino el propósito de Satanás es que a través de esos errores nos desviemos del propósito principal que Dios nos dejó para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros analizamos, mire hermano, la primera voz que vemos aquí, hermano, fue la voz de la serpiente. Y lo primero que hace la serpiente, mire lo que hace, qué tremendo es, porque cómo usa su astucia para envolver. Cuando dice, mire, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, le dijo, hermano, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, hermano, ¿cómo es cómo, hermano, habla la serpiente? Lo primero que hace, hermano, es que nos lleva a un extremo. Nos lleva a un extremo espiritual. Lo que hace la serpiente es, hermano, que se te haga pesado el estar bajo la cobertura espiritual. Que se te haga difícil, tedioso, hermano. ¿Cómo lo podríamos poner aquí, hermano? Nosotros que somos cristianos, hermano, que empezamos a conocer la voz de Dios, que estamos en la iglesia, que estamos en la congregación, hermano. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos, hermano, que se han dejado de congregar? Porque lo primero que dicen, no, es que ser cristiano es bien difícil, tengo que dejar esto, ahorita no quisiera. ¿Por qué? Porque la serpiente les ha metido una idea espiritual. Que el buscar a Dios es una carga, que el buscar a Dios es un peso, que el buscar a Dios es tan difícil, que son puros lineamientos humanos. Mire, hermano. Y lo primero que le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol. Y fíjese, hermano, la conversación, porque espero que me esté explicando, hermano. Porque la conversación, hermano, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, porque eso fue lo que dijo Dios. De todo árbol puedes comer. Pero mire, la serpiente lo primero que le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Fíjate, todo es pecado. Todo es, mira, hay iglesias, hermano, que se meten en esa conversación. Hay iglesias, hermano, que se convierten, yo lo puedo decir, hermano, en lugar de que haya una libertad espiritual, se convierte en una carga. Porque ya empiezan, no a esto, no al otro, y eso es pecado, y todo es pecado, hermano, y venga el diablo hasta en la sopa, hermano. Entonces lo único que hacen en cada creyente, hermano, es que lo hacen tan reprimido, tan temeroso, hermano, que llega el momento en que tantas cosas humanas, hermano, que le ponen encima, que lo meten ahí, hermano, lo encuevan, hermano. Y yo les voy a decir algo, hermano. La vida espiritual es libertad. La vida espiritual es disfrutar todo lo bueno que Dios creó para nosotros, hermano. Con una restricción. El límite es el que Dios te puso ahí, el que estaba en medio del árbol del huerto. El que estaba en medio del huerto, hermano. Pero de ahí le dijo, todos los árboles puedes comer. Entonces, hermano, fíjese, y mire lo que dice. Vamos a ver, porque estamos distinguiendo voces, hermano.
La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo. Mírela, aquí vemos la otra voz: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí vemos, mire hermano, cómo esta estructura viene a cambiar ideas y viene a cambiar estructuras espirituales que Dios estableció. Eva dejó de escuchar la voz. ¿Saben cuál voz era la que tenía que escuchar Eva? Yo lo puedo ver así, hermano. La voz que tenía que escuchar Eva era la voz de Adán. Pero Eva dejó de escuchar la voz de Adán y empezó a escuchar la voz de la serpiente. Entonces cuando viene todo este cambio de voces, hermano, cuando viene todo este cambio de voces, llega el momento en que Eva, hermano, mire hermano, se empieza a perder. Y la serpiente, como era astuta, la empieza a envolver. Y lo primero que le dice: mira, no vas a morir, no vas a morir. Ciertamente Dios sabe, mire cómo hasta ponen en tela de juicio la voz de Dios, hermano. Dios sabe de que el día en que tú comas de eso vas a ser igual que Él. Mire cómo muchas veces Satanás, hermano, hace que la voz de Dios cambie, quiere cambiar la estructura espiritual que Dios ha establecido en nosotros como creyentes. Y permite que el pecado, hermano, no se haga tan pecaminoso, hermano. Y que nosotros, digamos, pues nos empecemos a dar una libertad espiritual. Y empecemos, o un libertinaje espiritual. Y que empecemos nosotros a decir: pues eso no es tan malo. Eso está, pues sí pasa. Pues eso, pues somos humanos. Somos de carne y hueso. Somos débiles. Y empezamos a dejar, hermano, que en lugar de que la estructura espiritual de Dios nos ministre, dejamos, hermano, que la estructura del enemigo nos ministre. Y eso viene a hacer, hermano, que en nosotros se empiecen a derribar todas esas murallas que Dios había puesto de protección. Fíjese qué tremendo es, hermano. Porque cuando ya dejamos de escuchar la voz de Dios, hermano, lo primero que empieza a venir a nosotros es un enfriamiento espiritual. Es una desobediencia espiritual. Es una rebelión espiritual. Y cuando nosotros nos llenamos de escuchar esa voz, queremos que otros también, hermano, escuchen o hagan lo que nosotros hicimos también. Y queremos que todos, hermano, alrededor de nosotros entiendan lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Yo le quiero decir algo, hermano, querido hermano. No dejemos de escuchar la voz de nuestro amado. No dejemos que otras voces nos contaminen. No dejemos, hermano, que cambiemos nuestra estructura y nuestra naturaleza espiritual por seguir otras voces espirituales que no son las de Dios, que no son las de nuestro amado. La voz de nuestro amado es una voz de prepárate, es una voz de apártate, es una voz de búscame, es una voz de estar pendiente a los cambios, a hacer las cosas correctas, a buscar lo espiritual, a no desviarte de lo espiritual, a no desviarte del propósito divino. La voz del enemigo, hermano, va a venir a que tú cambies tu estructura. Fíjese qué tremendo, hermano, porque, mire, vamos a seguir un poquito, espero que me esté explicando bien, hermano. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, mire, aquí ya le abrió los ojos, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Mire, lo único que sacó la serpiente, hermano, era lo que ya estaba dentro. Lo que ya estaba dentro. Qué tremendo es eso, hermano. Porque cuando nosotros no le
le cedemos todo lo que hay dentro de nosotros a Dios, hermano, se lo vamos a ceder a la serpiente. Si nosotros no le entregamos esas áreas que están afectando, hermano, aquí yo puedo ver, hermano, mire, serán abiertos vuestros ojos. Dice, la mujer vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable. Mire cuánta codicia había, cuánta cosa había en el corazón de Eva. Lo único que vino a hacer la serpiente fue a sacar, hermano. Fue a hablarle bonito, hermano, y sacar todo lo que había. Y lo primero que hizo, mire, dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual, dice, comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí viene la otra voz, mire, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Mire, ya vamos voces. Vimos la voz de la serpiente. Vemos la voz de la mujer. Y vemos la voz de Dios. Aquí está la diferencia de voces. La voz de Dios, mire, que se paseaba en el huerto del aire, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas que Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y luego le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Qué tremendo es, hermano, que la voz de Dios, en lugar de que nos cause alegría, de que nos cause gozo, de que vayamos a la iglesia, hermano, y digamos nosotros, habla Señor, habla Padre, aquí estoy dispuesto, prepara mi corazón, mira, usa tu siervo, Señor, usa tu ministro que has puesto, háblame a través de ese vaso, Señor. A veces ya ni queremos ir a la iglesia, hermano. A mí me ha pasado, hermano, donde a veces comparto la palabra y ya hay hermanos que dicen, no, el pastor lo está diciendo por mí. Luego hay hermanas que han venido y me han dicho, no, pastor, es que luego mi esposo viene y la verdad, pues, dice que toda la prédica como que si yo le contara las cosas, hermano. Como que eran para él, como que si yo viniera y le dijera lo que no, hermano. Es la voz, hermano, de Dios que está ministrando nuestra vida, que quiere cambiar, que quiere liberar. Y por eso lo primero mire, pero qué tremendo es que esa voz, que puede traer bendición y dulzura y puede alegrarnos, hermano, con tanta bendición, esa misma voz nos cause temor. Cuando ya la voz de Dios a nuestros oídos no es agradable, es porque ya estamos escuchando otra voz. Es porque ya estamos escuchando o la voz de la serpiente o la voz de Eva. Por eso es importante, hermano. Y lo primero que le dice Dios, mire, hermano, mas Jehová Dios llamó al hombre y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio. Por eso le decía yo que ya Adán ya no estaba ya no estaba llevando, hermano, el propósito. Ya había cedido su papel, hermano. Y luego le dice, hermano, entonces dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, la serpiente me engañó. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre las bestias, entre los animales. Y ahí dice, pondré enemistad entre la serpiente. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, mire, escuche, hermano, le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
Fíjese qué está obedeciendo, hermano. Si nosotros pudiéramos, hermano, estructurar estas voces, podríamos nosotros decir que la voz de la serpiente podría ser la voz de la carne, que no está sometida a la voluntad del Espíritu. Que la voz de la mujer, hermano, podría ser el alma. Una voz que nos habla por emociones, que solamente es por la emoción del momento, de todo eso, hermano. Y la voz de Dios es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu, hermano, que busca lo espiritual, busca lo de arriba. La voz de la mujer busca lo de abajo, busca lo natural, busca la gloria terrenal, busca lo de aquí, hermano. Y la voz de la serpiente, hermano, que es la voz carnal, que busca solamente los apetitos de la carne, hermano. Entonces, si nuestra alma escucha la voz de la serpiente, hermano, mire a dónde vamos a llegar. Y si nuestro espíritu se deja dominar por nuestra alma, hermano, que está controlada por la serpiente, mire a dónde vamos a llegar. Por eso la Biblia nos dice que andemos en el espíritu. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que tener una búsqueda espiritual, y nuestro espíritu es el que tiene que gobernar todo nuestro ser. A mí me llamaba la atención este verso, mire, porque déjame abrirlo aquí, mire. En el verso 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjese, hermano, no fue ni la serpiente, fue la voz de su mujer. Y esta palabra voz, mire lo que significa. Es una raíz en hebreo, que es la palabra kol. De una raíz que no se usa, que significa llamar en voz alta. Voz o sonido. Significa alarido, alboroto, alzar la voz, bramido, chasquido, rugido, trueno, ruego, pregón. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la voz de Eva no era una voz apacible. Yo quiero ir analizando este punto y aterrizando esto, hermano, para que nosotros podamos estar preparados para ese encuentro espiritual con nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz. Nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados, hermano, para que no nos perdamos en las voces extrañas. Para que nosotros, hermano, aprendamos a distinguir y sepamos si en realidad quién es el que nos está hablando. Recuérdense, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ir a la cruz del Calvario, el primero que le había dicho que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que fue Pedro. Después dice la Escritura, hermano, que quería tocar su alma. Y que le dice: no, Señor, ¿por qué vas a morir? Mira, hermano, lo primero que Jesús sabía, le dijo: vete de aquí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor sabía escuchar y distinguir la voz espiritual. Que nuestro Señor sabía, hermano, quién era el que le estaba hablando. Yo le voy a decir algo, hermano, en este tiempo tenemos que estar preparados. La voz de nuestro amado, hermano, Dios nos está hablando a través de mensajes, de enseñanzas, de predicaciones. Dios nos está hablando, nos está llamando, hermano, a que hagamos cambios. No dejemos, hermano, que cambie nuestra estructura espiritual y nuestros propósitos. Oremos unos por otros cada día, constantemente.
Oremos por nuestros pastores, oremos por los ministros, oremos por nuestros hermanos de las congregaciones, hermano. Si tú ves que hay algún hermano que ya se está desviando, ora por él. Bendícelo. Señor, ayúdalo. Señor, anímalo. Dios no nos puso por jueces, hermano. Dice que nosotros tenemos que tener una boca de discípulo para levantar con una palabra al que ha caído. Tú no sabes, hermano, si muchos de ellos se han desviado tras otras voces. Si están escuchando otra enseñanza, si están escuchando otra, si los están dirigiendo para otro lado, hermano. Por eso es importante, mire, cuando nosotros vemos la voz de mi amado, tenemos que aprenderla a distinguir. Sabemos que nuestro amado viene, sabemos que estamos en los tiempos finales, hermano, las cosas que están pasando, pero muchas veces, hermano, se nos olvida la voz. Dejamos de escuchar la voz, dejamos de escuchar la voz de Dios. Empezamos a delegar nuestras funciones espirituales, como lo que le pasó a Adán. Ya Adán ya no, más escuchaba la voz de su mujer. Y aquí dice que ya no era una voz, sino que ya era un alarido. ¿Qué quiere decir? Que ya le gritaba, hermano. Ya no le hablaba tranquilamente, ya eran gritos, hermano, era ya presión de a fuerza, cambia las cosas. Mire cuántas veces nos pasa eso a nosotros, hermano. Dejamos de buscar lo espiritual y empieza dentro de nosotros, hermano. Ya no es algo tranquilo, ya es un grito. Pecado, 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 hermano. Y cambiamos la estructura. Y por eso nos empezamos a enfriar. Y por eso nos empezamos a desviar. Y por eso nos empezamos a apagar. Y por eso dejamos de buscar al Señor. Yo te quiero decir eso, hermano. Tal vez, espero que me haya yo explicado, hermano. Y que te pueda llegar a tu corazón y podamos recibir esta enseñanza, hermanos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Fíjese que yo sé que va a ser mucha bendición el día de hoy, hermano. Tenemos que aprender a distinguir la voz de nuestro amado. Amén. Cierra tus ojitos, Padre bendito, en esta preciosa mañana. Te doy gracias. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestros errores, Señor. Yo te pido, Señor, que limpies nuestra mente, que limpies nuestros pensamientos, que limpies nuestro corazón, Señor. Si hemos dejado que otras voces se introduzcan a nosotros, Señor, que no es tu voz, te pedimos que nos ayudes a cambiarla, Señor, cambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos, Señor. Ahí como estás, hermano, en tu lugar, pon tu mano en tu mente y dile, Señor, yo quiero que mi mente sea una receptora de tu voz. Yo quiero aprender a distinguir tu voz, Señor, y no dejarme desviar por otras voces extrañas, Señor. Te lo pido, bendito Dios, que mis oídos, Señor, puedan estar limpios, Señor, puedan escuchar bien tu voz, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y te pedimos que tú seas obrando poderosamente tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Si nuestra estructura espiritual, si todos los deseos que tú tienes para nosotros, Señor, los hemos cambiado, Señor, hemos escuchado otra voz diferente, Señor, y hemos interpuesto por primera situación aquello malo, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que vuelvas a derribar esos altares malos que tenemos, Señor, y que nos ayudes a edificar un altar en debida forma, Señor, donde podamos ofrecerte, Señor, ofrendas y sacrificios espirituales gratos a ti, bendito Dios. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los ayudes, Señor. Si se han desviado espiritualmente, Señor, te pido que los hagas volver y que los ayudes completamente en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén, bendito Dios. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.